Hola a todos ustedes, bienvenidos a USPED Latinoamérica. Esto se trata de POCUS pediátrico. Soy David Pascua Rojas Flores, intensivista pediatra. Los saludo hoy desde la Ciudad de México y hoy aprenderemos un tema fundamental. Vena yugular interna, evaluada obviamente por ultrasonido. Déjenme presentarles a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Marco Fidel Rodríguez Silva. Él es intensivista pediatra formado en Argentina en el Hospital de Niños de La Plata, adscrito en Neiva, Huila, en la UCI pediátrica de Clínica Mediláser y Uros. Sin más, vamos a arrancar con esta gran sesión. Bienvenido, doctor Marco. El auditorio, micrófonos y pantalla son completamente suyos. Adelante. Hola, buenos días. Saludos cordiales para todos. Un gran abrazo desde Colombia. Gran honor, gran placer y un halago nuevamente estar en USPED Latinoamérica. Gracias por esta nueva oportunidad. Espero que esta charla sea de su agrado y que te concluyamos algunas relevancias en cuanto a la vena yugular interna y la monitorización ecográfica al pie de la cama del paciente, POCUS. Siguiente. Bueno, como una introducción, debido a su situación anatómica, la vena yugular interna resulta ideal para la implantación de un catéter venoso central, además de poder realizar un estudio ultrasonográfico y sus implicaciones de la variación de su diámetro durante la respiración. A continuación, expondremos la utilización de POCUS con respecto a la vena yugular interna, además de analizar la medición del diámetro de la vena yugular interna mediante ultrasonido, como un buen método complementario de identificación de hipovolemia en pacientes críticos con diferentes consideraciones. Siguiente. Bueno, esta imagen la saco a colación, estas dos imágenes. ¿Quién de nosotros cuando iniciamos el cuidado intensivo pediátrico no hemos estado familiarizados con estas imágenes al momento de nosotros querer abordar un catéter venoso central? Creo que nuestro primer acercamiento con la vena yugular interna fue en nuestros primeros años de medicina, al nosotros estudiar las características anatómicas de la vena yugular interna, su posición, su disposición, sus relaciones anatómicas. Luego nos volvemos a tener otro acercamiento con la vena yugular interna en el momento, creo que cuando rotamos por las unidades de cuidado crítico. Nosotros vemos que muchos pacientes tienen un catéter en la vena yugular interna y pues analizamos que es una vena de gran calibre, donde se implanta el catéter venoso central y pues tenemos ese acercamiento. Luego cuando iniciamos nosotros a hacer cuidado crítico, pues nuevamente tenemos este acercamiento ya a la hora de la implantación de ese catéter venoso central. Estudiamos anatómicamente cómo colocar ese catéter venoso central con la técnica de Seldinger y con nuestros grandes maestros y profesores que nos enseñaban este tipo de abordaje. Siguiente. Y tenemos este acercamiento con la vena yugular interna, estudiando el triángulo de Sedilov y sus reparos anatómicos. Yo tenía un gran maestro que él me enseñó y estábamos con la época de transición de los catéteres ecoguiados por ultrasonografía, pero él nos decía, primero deben aprender con los reparos anatómicos. Entonces creo que nuestro primer año fue prácticamente con la técnica del Seldinger, estudiando ampliamente anatómicamente ese triángulo de Sedilov e implantando catéteres de esta forma. La mayoría, pues por suerte, fueron acertados, pero siempre había algunos abordajes anatómicamente que nos daban algunas complicaciones. Y para la época, pues continuamos con que la noción de la yugular interna era la implantación de un catéter venoso central. Claro, se colocaba este catéter venoso central en la vena yugular interna y pues nosotros podíamos medir presión venosa central, saturación venosa central,
pero en sí propiamente la yugular interna era como que nuestro punto de entrada a estas mediciones y no la vena yugular interna como tal para analizar. Siguiente. Bueno, acá comenzamos pues a ver un poco más lo que yo les hablaba de esa época de transición, cuando ya comenzamos a familiarizarnos con el ecógrafo y la ultrasonografía guiada y el abordaje de los catéteres venosos centrales. Y acá, cuando comenzamos a estudiar, observamos que la vena yugular interna tiene unas variantes anatómicas posicionales con respecto a la carótica, a la arteria carótida. La vena yugular interna puede estar lateral, puede estar anteroseptal, anterior y parcial, anteromedial o medial. Y muchas veces nosotros colocando ese catéter venoso central con reparos anatómicos, no llegábamos a colocarlo adecuadamente y pues habían diferentes estrategias, pero estábamos prácticamente pues a ciegas. Ya estudiando la ultrasonografía guiada por ecografía, evidenciamos que tiene muchas variantes anatómicas posicionales con respecto a la carótida y nos podíamos dar esa respuesta de por qué muchas veces no lográbamos colocar ese catéter venoso central. Siguiente. O lo otro, que también muchísimas veces, no sé si les ha pasado, anatómicamente tú llegas a la vena, tiene retorno, pero por alguna razón o motivo no pasaba la guía metálica y te preguntabas, pero tiene buen retorno, estoy anatómicamente bien posicionado y no pasaba esa guía metálica estando con reparos anatómicos y sin ecografía. Y cuando comenzó nuestra época transicional con la ecografía ultrasonográfica, muchas veces veíamos esto. ¿Qué pasa acá? Observábamos que una vena con calibre dilatado, que no era compresible, que no tiene un flujo Doppler en su interior y que además de eso tiene un material ecogénico en su interior. Después de en retrospectiva, el radiólogo muchas veces llegaba y hacía una ecografía y veía que la vena estaba trombosada y ahí nos dábamos una respuesta de por qué nunca pasó esa guía metálica a través de la vena yugular interna. Ya con ecografía, con pocos nos damos una noción diferente porque nos puede mostrar anatómicamente dónde está posicionada la vena yugular interna con respecto a la carótida y si esta vena es susceptible de colocar un catéter venoso central porque puede estar trombosada. Siguiente. Pero creo que hasta ahí llegamos todos en algún momento. O sea, la vena yugular interna es como nuestro sitio predilecto para colocar un catéter venoso central, por su funcionalidad para tener una medición de la PVC, de la saturación venosa central, y como que ahí, hasta ahí llegábamos con la vena yugular interna. Y Javi, hace 2 meses comenzamos a preparar esta charla y nos preguntamos, ¿la vena yugular interna nos puede dar otra información, además de ser el sitio de abordaje como predilecto para la colocación de un catéter venoso central y guiado por ecografía cuando observamos la punta del catéter dentro? ¿Solo nos puede dar esa información o hay algunos datos más ultrasonográficos que nos puede dar la vena yugular interna? Pues sí, sí hay algunas respuestas más que la vena yugular interna nos puede dar, además de ser el sitio predilecto para la colocación de un catéter venoso central. Siguiente. Y ya desde el año de 1998 encontré una revisión interesante donde dos autores tienen alguna controversia, Maggi y Sir Corrigan, donde Maggi dice que hay una fuerte evidencia de que en la vena yugular interna podemos medir presiones de llenado cardíaco ventricular, sino que hay que saber buscar lo que yo quiero observar. Ya desde el año 98, pues aún no estaba tan documentado o la ultrasonografía
en cuanto a pacientes críticos y en cuanto a POCUS refiere, pero ya estos estudiosos de la época estaban analizando qué otra información nos podría dar la yugular interna en cuanto a hemodinamia se refiere. Y es un bonito mensaje que hay que saber buscar lo que yo quiero observar. ¿Qué quiero observar ahora en la actualidad con el estudio ultrasonográfico de la yugular interna? Si ese paciente está hipervolémico, si está hipovolémico, si me puede responder a fluidos o no. Siguiente. Y comenzamos a encontrar revisiones ya un poco más nuevas. Sin embargo, esta del 2014 es muy interesante, donde Garracino y colaboradores estudian la distensibilidad de la vena yugular interna. Y acá comenzamos a hablar algo que es la variabilidad venosa de la vena yugular interna y su respuesta a fluidos en pacientes sépticos. Se comienza a un análisis de esa variabilidad venosa y acá vamos a aplicar algunos conceptos como son distensibilidad, colapsabilidad, que siempre van a ser individualizados y en un manejo multimodal. Acá Garracino y colaboradores nos indica que la distensibilidad de la vena yugular interna puede ser un predictor de respuesta a fluidos en el paciente séptico, pero que es mucho mejor combinándolo con otros datos, como siempre el manejo multimodal que nosotros operamos todos los días en el paciente crítico, como por ejemplo acá dice incrementa su valor predictivo con la variación de la presión de pulso o también con la presión venosa central o con la misma variabilidad venosa de la vena cava inferior. Siguiente. La evidencia sugiere que tanto la hipovolemia así como la sobrecarga de líquidos puede incrementar la mortalidad y aceptar el pronóstico del paciente. Se ha encontrado que la variación en el diámetro de la vena yugular interna durante la respiración en pacientes con ventilación mecánica está relacionado con el estado hemodinámico del paciente. Debido a su situación anatómica, la vena yugular interna resulta ideal para el estudio ultrasonográfico de la variación de su diámetro durante la respiración. El objetivo de este estudio fue demostrar que la medición del diámetro de la vena yugular interna mediante ultrasonido es un buen método de identificación de hipovolemia en pacientes intubados. Acá Garracino y colaboradores para el año 2014 estudia pacientes críticos que están bajo ventilación mecánica y hace un análisis con la distensibilidad de la vena yugular interna como buen predictor en todo su análisis de pacientes respondedores a fluidos, de pacientes que nos puede indicar que está en un estado hipovolémico o hipervolémico. Ya aclaro acá que es el paciente que está bajo ventilación mecánica. Siguiente. Los pacientes respondedores a fluidoterapia presentaron mayor distensibilidad de la vena yugular interna y menor diámetro antes de la infusión de soluciones. Y acá comienza a haber valores de esa distensibilidad. Una distensibilidad de la vena yugular interna de más del 18%. Antes del desafío del volumen tenía un 80% de sensibilidad y un 85% de especificidad para predecir a los respondedores a fluidos. Curiosamente, combinando la distensibilidad de la vena yugular interna y el diámetro de esta, se predijo mejor la capacidad de respuesta de fluidos con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95%. Garracino nos corrobora que midiendo la distensibilidad y además de eso el diámetro, porque más adelante podemos explicar que se puede medir el diámetro antero-posterior o transversal que nos puede dar más datos de solo esa valoración ultrasonográfica de la vena yugular interna. Siguiente. Y encontré esta revisión que es un poco más nueva, del año pasado, 2024, donde dice ver más allá de la superficie en POCUS y vena yugular interna. Esa revisión llama la atención que tiene 6 técnicas
para abordar y la yugular interna y una valoración hemodinámica. Hay unas técnicas que no se usan tanto y son un poco más complejas y otras técnicas que uno las puede aplicar en una valoración básica de POCUS diaria. Lo que nos dice esta revisión es que una valoración ultrasonográfica exhaustiva de la vena yugular interna nos puede dar muchas respuestas en cuanto a la hemodinamia del paciente. Y acá hace una colación que se estudió en pacientes con cirrosis hepática y con injuria renal aguda. Siguiente. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, el monitoreo siempre debe ser multimodal. Un solo dato nos puede complementar otros datos más. En este estudio, pues complementa los datos con la variabilidad venosa ampliamente estudiada de la vena cava inferior y su correlación con la vena yugular interna. Como les había explicado, son 6 diferentes técnicas que utiliza este estudio para una evaluación y conclusión exhaustiva ultrasonográfica de la vena yugular interna. Hay uno muy curioso que mide 2 centímetros sobre la horquilla external, el transductor ecográfico y desea encontrar el punto de inflexión de la vena yugular interna a nivel de un abordaje lineal y denota pues esta forma de botella de vino, recordando a Javi ahí con esos vinos muy especiales en Mendoza o con este pincel. Y mide 5 centímetros más debajo de la horquilla external hacia la aurícula derecha. ¿Por qué no corrobora tanto esa técnica, sino que llamó la atención, ya que puede haber una variabilidad de esos 5 centímetros de la horquilla external a la aurícula derecha, así que no puede ser tan concluyente. Una más concluyente es la que vemos acá, que es una sección transversal de la vena yugular interna y colocamos en un modo M para medir su diámetro máximo, su diámetro mínimo, sacar los índices de colapsibilidad y distensibilidad y también se puede adjuntar midiendo un diámetro antero-posterior de la vena yugular interna. Acá comienzan los datos de distensibilidad y colapsibilidad a ser muy variables en las diferentes revisiones, pero podemos dar una conclusión al final con unos datos un poco más claros de cuáles pacientes nos responden a fluidos o no de acuerdo a los índices de colapsibilidad y distensibilidad. Siguiente. Continuamos con este artículo, como le dije, eran 6 técnicas diferentes de una valoración ultrasonográfica de la vena yugular interna. Acá está con la maniobra de Valsalva. Podemos ver cómo la vena yugular interna aumenta su diámetro. En pacientes en respiración espontánea, vale la pena recordar que Garracino y colaboradores en el año 2014 estudió en pacientes críticos en ventilación espontánea, pero acá ya ese artículo un poco más nuevo, el 2024, nos dice que también puedo estudiar la vena yugular interna en pacientes de respiración espontánea. Siguiente. Y como la conclusión de esta revisión, acá tienen un protocolo donde ustedes pueden ver que hay una valoración ultrasonográfica pleuropulmonar, una valoración ultrasonográfica de la vena cava inferior, una valoración clínica adjuntando datos y también está la vena yugular interna acá para tomar conclusiones en pacientes con injuria renal aguda y cirrosis hepática. Ya la vena yugular interna comienza a aparecer en algoritmos de estudio del paciente crítico. Siguiente. Seguimos viendo revisiones. Acá una interesante, un metaanálisis, donde la vena yugular interna nos puede dar datos
de hipovolemia e hipervolemia en ese paciente, bueno, adultos, y que está críticamente enfermo. Con una adecuada sensibilidad, una adecuada especificidad, midiendo los diámetros, la variabilidad venosa de la vena yugular interna y obteniendo datos, por ejemplo, una vena que está con un diámetro y un calibre amplio, que no tiene colapsabilidad y que no tiene una adecuada distensibilidad, nos puede sospechar que ese paciente está en estado de hipervolemia, lo cual no va a ser un paciente respondedor a fluidos. Siguiente. Acá, nuevamente, la distensibilidad, la variación de la distensibilidad de la vena yugular interna y la colapsabilidad. En pacientes en que estoy reanimando con fluidoterapia y con ventilación espontánea. Aclaramos acá, ya comenzamos a estudiar pacientes que se encuentran en ventilación espontánea o en algún dispositivo no invasivo, en los cuales podemos colocar un ejemplo. Por ejemplo, un paciente que tiene un choque séptico a nivel abdominal por un abdomen agudo complicado. En estos pacientes son los más óptimos e ideales de estudiar la vena yugular interna, ya que es mucho más difícil y complejo estudiar la vena cava inferior. Recomienda en estos pacientes que se sospecha que hay un aumento de la presión intraabdominal con la consiguiente aumento de la presión intratorácica, todo se puede manifestar a través de la vena yugular interna y que no logre adecuadamente estudiar la vena cava inferior. Siguiente. Y comenzamos a ver estudios también en niños. Todo lo anterior, pues, como lo vieron, es estudios en adultos, pero sí encontré algunas revisiones en niños, curiosamente en cirugía urológica. Me imagino que deben ser amplios abordajes a nivel abdominal, donde nos demuestra que el diámetro de la vena cava inferior mayor a 25%, perdón, la variabilidad venosa en el diámetro interno de la vena yugular interna mayor a 25%, nos puede ser un buen predictor de que ese paciente tenga respuesta a fluidos. Eso sí, siempre la mayoría de las revisiones aclaran que el manejo siempre es multimodal y la monitorización multimodal. La vena yugular interna nos puede dar datos, pero debemos ver ese contexto clínico del paciente y también otros datos clínicos que el POCUS nos arroje. Siguiente. También comenzamos a ver muchos estudios donde correlacionan la variabilidad venosa de la vena cava inferior, de la presión venosa central, con la vena yugular interna. Y acá hay un estudio en pacientes quemados, críticamente enfermos e intubados, donde este estudio nos dice, hay un punto crucial de la variabilidad venosa y la distensibilidad de la vena yugular interna y colapsabilidad, que es correlacionar con la PVC en 8 milímetros de mercurio, que es como lo que nosotros notamos de que es una PVC óptima, sin embargo, con las consideraciones respectivas que tiene la presión venosa central. Entonces, acá nos dice que podemos evaluar rasgos de presión venosa central entre 1 y 25 milímetros de mercurio, y también 2 o más grados de diámetro diámetro transverso de la vena yugular interna. ¿Qué nos explica? Que tú puedes ver cuando hagas una insonación a nivel del cuello y veas esa mucho más grande que la yugular interna, nos obliga a pensar que ese paciente tiene una PVC menor, que ese paciente está hipovolémico y que ese paciente requiere una reanimación más exhaustiva, iniciando vasopresores inotrópicos. Muchas veces, no sé si cuando hemos
nosotros querido abordar un catéter venoso central y ese paciente se encuentra en muy malas condiciones, logramos ver esto. Podemos evidenciar esa carótida con un diámetro casi el doble o mayor que la vena yugular interna. Y claro está, ese paciente necesita mucha más fluidoterapia, mucha más reanimación con vasopresores y, y mucho más cuidado en cuanto a la administración de fluidos o la decisión pronta y temprana de iniciar el manejo vasopresor. Siguiente. Y encontramos diferentes revisiones donde se correlaciona la distensibilidad y la variabilidad venosa de la vena yugular interna, y esta nos puede orientar a que la PVC, a que la variabilidad venosa de la vena cava inferior, las presiones de llenado de la aurícula derecha, las presiones adecuadas de precarga y poscarga, la vena yugular interna nos puede dar una noción muy clara, siempre con manejo multimodal y encontrando además datos de ultrasonografía. Las revisiones orientan mucho a la respuesta de fluidos. Sin embargo, yo creo que en todo su contexto clínico y el POCUS que nosotros hagamos, podemos analizar prontamente si ese paciente ya necesita un tratamiento vasopresor. Siguiente. Encontramos otro estudio comparando y aclaro nuevamente que al inicio comenzamos con los pacientes que se encuentran en ventilación invasiva, pero hay más revisiones en la actualidad que orientan a los pacientes que se encuentran con un modo no invasivo o en ventilación espontánea, donde correlaciona y corrobora adecuadamente que la variabilidad venosa y la medición de distensibilidad y colapsabilidad de la vena yugular interna tiene adecuada correlación con otros parámetros como la presión venosa central, y como la variabilidad venosa de la vena cava inferior. Siempre recomienda realizar la variabilidad venosa en cuanto a distensibilidad y colapsabilidad y medir los diámetros. Y medir los diámetros para tener una para tener un diámetro inicial y, de acuerdo a las terapéuticas que hayas iniciado, ver cómo ese diámetro va cambiando, ver si ese diámetro ha mejorado y si esa variabilidad venosa ha mejorado también de acuerdo a la terapéutica que hayas instaurado, sea fluidoterapia o lo que yo recalco, el inicio pronto del manejo vasopresor. Siguiente. Bueno, acá tenemos imágenes de lo que estamos hablando y lo que hemos enunciado ampliamente. Medir los diámetros de la vena yugular interna, y también podemos a su vez realizar una medición de la variabilidad venosa de la vena cava inferior y tener y aportar más datos, como lo dijo David, esto es POCUS y POCUS pediátrico. Siguiente. Encontré una revisión que me llamó la atención, donde hay una correlación del estudio de la vena yugular interna con pacientes que se han realizado o se realizan de forma rutinaria un cateterismo cardíaco derecho. Bueno, esto como que para los hemodinamistas les puede dar alguna noción del análisis de la vena yugular interna y corroborar sus datos con el cateterismo que hagan. Un poco interesante como para ver en próximas revisiones. Siguiente. Y acá yo creo que también todos nos hemos familiarizado como que con el paciente crítico, con el paciente que lo tenemos en la UCI, pero hay unas revisiones que no solo analiza ese paciente el POCUS de la vena yugular interna, sino me llama la atención que el paciente con disnea o sospecha de falla cardíaca en la sala de urgencias, o también el paciente con
síntomas de falla cardíaca en la consulta externa, como que el ecógrafo hace parte ya de ese consultorio que podrían tener el pediatra que atienda a pacientes cardiópatas o el médico internista que atienda pues pacientes con clínica de falla cardíaca, pueden echar un vistazo a la yugular interna y valorar su variabilidad venosa y sospechar falla cardíaca descompensada o compensada. Revisiones que se han hecho en sala de urgencias y en sala de consulta y en consulta externa, perdón. Siguiente. Otro estudio, pues acá como para tener en cuenta, nos hemos enfrentado alguna vez a un paro cardíaco y a un taponamiento cardíaco, donde vamos a ver, en este caso reporta por una enfermedad de aorta torácica, cómo vio una gran dilatación de la vena yugular interna. Los que hemos tenido la oportunidad porque son escasos estos casos, de atender un taponamiento cardíaco y ver ultrasonográficamente esa vena yugular interna enormemente dilatada y esto es un dato más, además de la clínica del taponamiento cardíaco que a veces se duda, que nos puede orientar a que ese paciente está presentando ese cuadro clínico. Siguiente. Bueno, vamos a hablar algo como concreto acerca de los índices y les comento lo que pude revisar con los diferentes autores. Índice de extensibilidad de la vena yugular interna, pues la fórmula es el diámetro máximo menos el diámetro mínimo con las variantes en el ciclo respiratorio dividido por el diámetro mínimo por 100. Siempre, pues, hacemos una insonación a nivel, pues, recomiendan 2 centímetros por encima de la clavícula, o en la cara lateral del cuello. Siempre, pues, nosotros lograr ubicarnos adecuadamente, sin presionar mucho sobre la piel para no tener, no una falsa compresión, colocar en modo M y medir estos 2 valores para sacar la fórmula y que nos dé un resultado concreto. Siguiente. Nuevamente mostramos imágenes. Hablamos del índice de distensabilidad. Ahora hablamos del índice de colapsabilidad, que es el diámetro máximo menos el diámetro mínimo sobre el diámetro máximo. Cambia. El índice de colapsabilidad es sobre el diámetro máximo y el índice de distensibilidad es sobre el diámetro mínimo, siempre multiplicado por 100. ¿Qué recomendación yo encontré? El índice de distensibilidad es mucho más preciso en los pacientes que se encuentran bajo ventilación mecánica por la presión intratorácica que se genera. Y el índice de colapsabilidad nos puede dar información en los pacientes que se encuentran en ventilación espontánea y sus resultados, lo que sugieren los autores es que ese paciente puede ser potencialmente respondedor a fluidos, como una recomendación para tener en cuenta al medir estos índices. Siguiente. Nuevamente ejemplos. Acá tenemos una vena yugular interna donde podemos medir adecuadamente sus índices y vemos que tiene una buena colapsabilidad o distensibilidad en la medida que yo quiero realizar, y encontramos en otra imagen una vena yugular interna que, como lo hablamos anteriormente, tiene ecos en su interior, está grande, no impresiona que tenga flujo. Es una vena que impresiona que esté trombosada, donde acá estos índices pues no son lo mejor fiables posibles, ya teniendo estas imágenes. Siguiente. Y acá podemos realizar un ejemplo pues, que encontré en las diferentes revisiones, donde podemos ver una yugular interna para medición de forma adecuada y unos parámetros en modo M que me da 1.57, 1.14. Yo ya hice las fórmulas en casa,
me da un índice de colapsabilidad igual al 27% y un índice de distensibilidad igual al 37%. Ahora nos preguntamos, ¿qué es un valor normal? ¿Cuándo es un valor anormal? Pues realmente en esto no quise enfocar mucho porque hay mucha variabilidad con los diferentes autores. Pero para tener unos valores como que cercanos, la mayoría de autores concluyen en que un índice de extensibilidad mayor al 36% es respondedor, perdón, un índice de colapsabilidad mayor al 36% ese paciente es potencialmente respondedor a fluidos. Y un índice de distensibilidad mayor al 12%, ese paciente también es potencialmente respondedor a fluidos. Vale la pena aclarar que esto es un monitoreo multimodal, que yo también puedo medir el diámetro anteroposterior y posteroanterior de la vena yugular interna y sacar una relación. La relación mayor a 0,75 también me habla de que es un paciente potencialmente respondedor a fluidos. Y todos estos datos que acabo de enunciar, en resumidas cuentas, nos habla de que ese paciente se correlaciona con una PVC mayor a 8 milímetros de mercurio, que la consideramos óptima, sin embargo, teniendo en cuenta contexto clínico y las diferentes consideraciones que en la actualidad tiene la presión venosa, tiene la medición de la presión venosa central. Siguiente. Acá pongo un pequeño recorderis de hace algunos años, cuando estaba en primer año de cuidado intensivo pediátrico, donde acudimos al llamado a sala de urgencias por un paciente masculino de 9 meses que presentaba un cuadro clínico de vómito y diarrea incontable, de 3 días de evolución. Los padres habían administrado agüita de hierbas, el niño muy mal, ya los compañeros de sala de urgencias lo habían intubado, un choque séptico, hipovolémico. Tenía 2 accesos intraóseos, uno no funcionaba tan bien y el otro era medio regular, y nos llaman porque había una limitante para un acceso venoso central. No se podía canalizar yugular, femoral y subclavio. Me acuerdo que el cirujano lograba llegar al vaso y tenía retorno en ambas yugulares internas, pero no pasaba la guía, no pasaba la guía, no pasaba la guía, y bueno, eso se tornó frustrante. Otra cosa que recuerdo era que al lado del paciente había un ecógrafo muy nuevo que había adquirido la institución, y lo que nosotros hicimos fue correr el ecógrafo a un lado porque nos estaba estorbando. Y creo que era el que nos hubiera servido mucho más. Posteriormente, después de algunas horas, se logra una venodisección femoral por el mismo cirujano, un colega grande que lo aprecio mucho, mendocino también, Javi. Y en estudios posteriores se corrobora una trombosis aguda de la vena yugular interna y hematoma que comprime la yugular interna izquierda. El paciente se estabilizó con fluidoterapia, requirió adrenalina, infusión por 48 horas y tuvo una descomplejización a los 5 días. Esto lo saco a colación porque teníamos el ecógrafo. Realmente, para la época, creo que en la institución estábamos en una transición con la utilización de los accesos ecoguiados. Por ahí, por la época, también llegó Javi y tuve el placer de conocerlo y nos estaba explicando todo acerca de POCUS, y habían unos residentes muy curiosos, compañeros míos, que comenzamos a hacer POCUS, creo que también pertenecen al grupo, y notamos lo evidente que el POCUS cuánto nos ayuda, como esa revisión en el año 98 que dice, hay que saber, yo tengo que saber lo que voy a buscar, lo que quiero observar. Este caso, pues, me impactó mucho a mí, y creo que el ecógrafo nos hubiera ayudado bastante. Ya hubiéramos visto las venas trombosadas en la yugular interna, no hubiéramos intentado más. Y pues a la final el que corrobora la trombosis, pues es el radiólogo, porque este paciente pues se tiene que anticoagular y demás. Siguiente. Conclusiones. Como siempre, el ultrasonido como método de monitoreo hemodinámico es una herramienta de bajo costo, reproducible, no invasiva, segura, de fácil operación y mantenimiento.
cómoda para el paciente que proporciona una exhibición continua de los datos, lo que cataloga como herramienta ideal para su uso en la práctica clínica en pacientes en estado crítico y no crítico también. Ya lo vimos con las diferentes revisiones. El diámetro de la vena yugular interna y su índice de colapsabilidad solo se ha correlacionado con alto valor estadístico con la presión venosa central y el diámetro e índice de colapsabilidad de la vena cava inferior, por lo cual la han considerado útil como indicador de respuesta a volumen. Se aclara, el uso combinado de la distensibilidad y el diámetro de la vena yugular interna en el mismo paciente mejora su valor predictivo, lo que hablamos de monitoreo multimodal, que significan juntar más datos, juntar más datos. Sabemos que en monitoreo de cuidado intensivo no solo un dato es concluyente, sino muchos datos. El uso de medición de la vena yugular interna se establece, no se puede generalizar en todas las poblaciones. Recordar que hay pacientes que tienen una presión venosa, una presión intraabdominal aumentada, aumenta la presión intratorácica, así que yo siempre tengo que individualizar ese paciente. Se ha estudiado su totalidad en pacientes en estado de choque séptico, choque hipovolémico, pacientes bajo ventilación mecánica con parámetros ventilatorios bajos y en pacientes en estado crítico con respiración espontánea. Al principio, los autores estudiaban solo en pacientes en estado crítico, pero ya en la actualidad se está estudiando en pacientes tanto en estado crítico como un paciente que está en estado regular o el paciente de consultas. No existen estudios clínicos ni evidencia científica que responda el uso de este método como herramienta de evaluación de respuesta de volumen en paciente con choque cardiogénico y choque obstructivo. Esto sí vale la pena de mucha aclaración. En choque cardiogénico y en choque obstructivo no hay estudios con la variabilidad venosa de la vena yugular interna o no son concluyentes en este tipo de pacientes. Siguiente. Y acá, pues yo les pongo una propuesta. La propuesta es hacer una revisión sistemática en nuestras próximas valoraciones de la vena yugular interna, analizando su posición. Vimos todas las diferentes variantes anatómicas que tiene con respecto a la carótida, el tamaño de la vena yugular interna. En las diferentes revisiones vimos que una carótida más grande que la yugular interna nos habla de ese paciente en ese choque profundo. El calibre y su disposición y flujo Doppler. Si observamos que hay imágenes ecogénicas en su interior, no tiene buen flujo, sospechamos de una trombosis intraluminal anevial de la vena yugular interna. Y de lo que tanto hablamos, de su variabilidad venosa con sus diferentes consideraciones. Yo creo que con esta propuesta nosotros podemos tener una adecuada valoración hemodinámica del paciente en cuanto a poco se refiere y en evaluación de la yugular interna. Y bueno, gracias y escucho alguna recomendación o pregunta sobre la charla. Mire, pongo acotación donde me encuentro. Listo, es la ciudad de Neiva, todos cordialmente invitados, con ganas de hacer curso Pocus acá y que vengan y nos visiten. Acá se encuentra el desierto La Tatacoa, un café colombiano con achiras propia de la región y el río Magdalena que cruza la ciudad. Muchas gracias. Excelente sesión del doctor Marco Fidel, que la verdad nos orienta, nos instruye, nos abre un nuevo parámetro a considerar y como bien lo comenta, esto es una evaluación que debe tomar mano de otra información que obtengamos en otros lugares. Es muy bonito ver que en esta sesión hemos tenido gente de Perú, México, Argentina, Chile, Nicaragua, Colombia, y eso nos enriquece. Esta sesión es para todos ustedes. Tenemos preguntas, tenemos aquí una pregunta del doctor Edwin Mauricio Cantillano Quintero, miembro fundador de USPED Latinoamérica, y nos hace una pregunta muy importante, Marco. Primero que todo, te felicita, así como todos nosotros. Muchas gracias por enseñarnos, por instruirnos. Nos hace esta pregunta. ¿Dónde recomienda colocar el transductor? ¿A qué nivel del cuello? ¿Y qué opina cuando la vena yugular tiene una pulsatilidad alta? Y una tercera pregunta, ¿cómo se correlaciona con datos de hipertensión endocraniana? Ya, bueno, pues es un honor responder la pregunta al profe Cantellano, al cual lo hemos
seguido ampliamente en sus charlas. Bueno, los autores recomiendan 2 centímetros sobre la clavícula. Hay unos que dicen, primero vamos a la horquilla external, lateralizamos ese transductor y lo colocamos a 2 centímetros sobre la clavícula, sin ejercer mucha presión sobre la superficie de la piel, porque no puedes dar una falsa compresión. En cuanto a la pulsatividad de la vena yugular interna, ¿me repites lo que me dijiste, profe? Claro, la pregunta que nos pone, ¿y qué opina cuando la vena yugular tiene pulsatilidad alta? Así es como nos lo Y lo pregunta. relaciono con, lo relacion, lo relaciono como, y él me lo quiere relacionar con hipertensión endocraniana, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues mira que no encontré muchos datos con respecto a la valoración de hipertensión endocraniana y su índice de pulsatabilidad. Podemos elucubrar que de pronto una variabilidad venosa alta nos puede generar como un estado de vasoconstricción cerebral como para tomar parámetros y iniciar terapéutica en cuanto si sospecho hipertensión endocraniana. Pero yo creo que datos clínicos más concluyentes con esa pulsatividad alta nos puede orientar tal vez una hipovolemia relativa, podría ser, y un estado pues, de choque profundo o choque vasopléjico, que en correlación con hipertensión endocraniana, pues me puso a pensar el profe realmente, porque él tiene alguna acotación. No, son las preguntas Listo. que nos ha llegado a hacer. Y Bueno, tenemos también otras preguntas. También saludamos al doctor Edgar Chávez, también miembro de USPED aquí en México, que también nos hace una pregunta, o tenemos otra pregunta que nos han hecho llegar por redes sociales. Nos comentan, ¿cuál es el índice de colapsabilidad y cuál es el índice de distensibilidad de la vena yugular interna que predice respuesta a volumen? Creo que todos siempre queremos ver que la respuesta a fluidos, ¿no? Siempre andamos buscando el santo grial de la respuesta a volumen. ¿Cuáles son los índices de colapsabilidad y de extensibilidad que nos podían predecir que va a responder nuestro paciente? bueno, pues David, hay mucha variabilidad en los diferentes autores. Como yo lo dije anteriormente, tenemos datos que correlacionan el diámetro anteroposterior, la distensibilidad y la colapsabilidad con presión venosa central y con variabilidad venosa de la cava inferior. Hay datos, por ejemplo, un estudio me dice que el 24% de índice de distensibilidad se relaciona con una PVC de 8 milímetros de mercurio. Otro estudio me dice que mayor del 12% es respondedor a fluidos en índice de distensibilidad. En índice de colapsabilidad los datos son un poco más amplios y más grandes, como el 36%, mayor de ese 36% me relaciona con respondedor a fluidos. Pero por eso no quise enfocar datos tan concretos porque los diferentes autores lo que hacen es correlacionar con PVC, con variabilidad venosa de cava inferior y no solo dato como único de la variabilidad venosa de la yugular interna, porque es muy florido estos porcentajes. Excelente. Tenemos felicitaciones de Kevin López, del doctor Arturo Estrada, también aquí en León, en México. Tenemos una pregunta, la pregunta que nos hace el doctor Edgar Chávez, textualmente nos pone, ¿podemos considerar la yugular como un sucedáneo equivalente de la vena cava inferior en pacientes en edad pediátrica? Sabiendo que en estudios de adultos tiene una buena correlación estadística con la vena cava inferior y la PVC, a 0 grados y 30 grados de elevación de respaldo. Algo muy importante que nos comenta aquí el doctor Edgar Chávez es la importancia de la elevación de la cabecera también. ¿Se puede considerar la yugular como una equivalente de la vena cava inferior?
Bueno, David, como tanto hemos estudiado los estudios en cuidado intensivo crítico pediátrico, yo creo que perfectamente nosotros podemos extrapolar los datos de adultos y la variabilidad venosa de los niños en contexto de paciente séptico, en contexto de paciente crítico en ventilación mecánica o en paciente en respiración espontánea. Eh, ya que los datos dicen que se correlaciona adecuadamente con la PVC y con la variabilidad venosa de la cava inferior, además con las presiones de llenado de la aurícula derecha. Es muy importante lo que dijo el doctor, sí señor, hacer esa aclaración en cuanto a niños y a 0 grados. Eh, yo creo que perfectamente podemos extrapolar y podemos nosotros comenzar a documentar estos datos de la variabilidad venosa pediátrica. Saqué a colación algunos estudios como vieron en pacientes quemados y en pacientes con cirugía urológica. No logré encontrar mucho más en pediátricos, salvo pues los accesos ecoguiados por ultrasonido. Pero yo creo, como dice la propuesta, y también me gustaría escuchar la opinión de todos, de que podemos extrapolar datos de adultos, como lo hemos hecho siempre, en cuidado crítico de adultos a cuidado crítico pediátrico y en especial, pues, con la variabilidad venosa de la yugular interna. Sobre todo, pues, que no sé para todos, pero para la población pediátrica, como es que es nuestro acceso predilecto, para tener otros datos más, como PVC, saturación venosa central. Gracias, doctor Edgar. Felicitaciones de Migdali Mendoza, que siempre nos suele acompañar aquí en USPED. También un saludo a Gabriel Arias Niño, un amigo, y que nos hace una pregunta. También te felicita, Marco. Él nos pregunta, ¿con qué frecuencia recomienda realizar las mediciones de la vena yugular interna durante la reanimación con fluidos? Y ya una vez que lo estabilizamos, ¿cada cuánto tiempo? Bueno, David, pues yo creo que esto es dentro de la monitorización multimodal, pues uno ve cómo es la tendencia, ¿no? No hay como una clara recomendación si es cada hora, cada 2 horas, sino más bien yo creo que es un análisis clínico y exhaustivo que nosotros debemos realizar de acuerdo a la respuesta que tenga ese paciente en estado crítico, ¿no? Digamos, por decirlo, si ese paciente aún no lo tengo estable, ya inicié fluido, ya inicié vasopresores, pues yo como que tendría que hacer un poco más esa revisión más constante para ver si me puede arrojar y dar otras respuestas para iniciar otro tipo de tratamiento o otra estrategia terapéutica. Excelente. Pues la verdad es que ha sido una sesión bastante enriquecedora por cuestiones de tiempo. Vamos a volverte a agradecer y obviamente, Marco, eres de los invitados que siempre queremos tener aquí en USPED Latinoamérica. Unas Gracias, David. palabras que nos quieras decir para cerrar esta gran sesión. Bueno, primero que me voy a ir a estudiar la pregunta del doctor Cantillano, que está muy interesante. Al profe sabemos lo estudioso que es y hemos seguido sus charlas. Entonces yo creo que esta semana me pongo a estudiar la pregunta del doctor Cantillano y por ahí le escribo para ver si le arrojo alguna respuesta. No, David y Javi, pues muchas gracias por la oportunidad. Gran placer de nuevamente estar en Pocus y pues con, seguimos trabajando pues todos unidos, el grupo latinoamericano, compartiendo nuestra información y cada vez pues motivando a los demás colegas a que nos agreguemos al POCUS, de que hagamos cada vez más POCUS que nos pueda dar muchas más respuestas para ese paciente crítico. Que como Javi alguna vez lo dijo, era la persona loquita que iba con el ecógrafo para lado y lado, ahora ese ecógrafo nos da gran respuesta para el manejo y el monitoreo multimodal de nuestros pacientes críticos. Excelente, excelente presentación, excelente anfitrionaje de David. Hermoso fin de semana para todo el mundo. Nos encontramos el sábado que viene
Gracias, Marco. Un abrazo. Gracias, David. Gracias, amigos. Adiós. Gracias, Javi.